Cookie. ¿Qué tal la imagen? ¿Se ve bien? Sí, espectacular. Bueno, entonces la tarea, el módulo que a nosotros nos toca compartir hoy es el módulo de salud pública. Salud pública es maravilloso. Quien más, quien menos estará escuchando miles de noticias, ¿verdad? Relacionado a la pandemia que nos está azotando, ¿verdad? Y salud pública, cuando funciona, los hospitales no están arrebasados de usuarios internados. Ustedes bien saben de que nosotros obramos antes, cuando tuvimos el ingreso de esta pandemia a nuestro país, ¿qué cosa nosotros hicimos? Realizamos la prevención, ¿verdad? Entonces, la tarea principal de esta rama, porque esta es una rama de la ciencia médica también, ¿verdad? Es una ciencia, pero depende de la medicina. Entonces, su objetivo principal es la de curar y cuidar, dice, de las enfermedades de la población. Pero ¿cuál sería el factor preponderal de esta materia? Es la promoción. Es la promoción, la prevención de las enfermedades. Ustedes ven que nuestros servicios asistenciales, los hospitales, eh, los sanatorios, de repente podemos mencionar también los centros de salud. Hoy día no están colapsados por usuarios que están padeciendo el COVID-19, por ejemplo, porque se obró a tiempo, se realizó medidas de prevención. Primeramente se hizo una promoción masiva y a raíz de eso aparece la prevención. La promoción sería educándole a la comunidad y con algo tan simple, tan sencillo que nosotros tenemos en nuestras manos, estamos tratando de vencer esta pandemia. ¿Cuáles son las medidas de prevención que nos dieron a conocer? O sea, que no es conocer, esto no es nada nuevo, no es nada de otro mundo, lo que ellos nos dieron como recomendación. ¿Quién me puede decir cuáles son las medidas de prevención que nos dijeron que nosotros insistamos en nuestro vivir diario? La higiene, Muy bien. ¿Otro? la aislación de las personas, Muy bien, ¿verdad? Evitar el hacinamiento, el aislamiento social, ¿verdad? La higiene, ¿verdad? Algo, el lavado de manos. ¿Ustedes ya pasaron por algún servicio asistencial? Segundo año, ¿pasaron por un área asistencial ya? Pregunto. Campo de práctica, algunos sí. algunos sí, otros todavía, ¿verdad? Entonces, cuando les llegue la oportunidad de rotar, cuando les llegue la oportunidad de rotar por un centro asistencial, ustedes seguramente van a escuchar ese paciente, o generalmente no se usa mal término, usamos usuario. Ese usuario está con un germen multiresistente, dice, ¿verdad? Cuando un usuario tiene un germen multiresistente, entonces nosotros tenemos que utilizar las medidas de aislamiento de contacto. Esa medida de aislamiento de contacto, esa prevención para que se vaya diseminando ese germen, se realiza a través del lavado de manos.
Verá que el lavado de mano es fundamental, muchas veces le suple a la utilización de otros tipos de antisépticos o desinfectantes. El lavado de mano es más importante que la utilización, por ejemplo, del guante de procedimiento. Los dos, Los dos van de la manito, ¿verdad? Porque yo tengo que lavarme la mano, me calzo el guante. Una vez que yo he utilizado todo el guante, no, o los pares de guante, no porque yo me descalcé el guante y aparentemente no toqué ningún tipo de superficie contaminada, debo lavarme las manos, ¿verdad? Entonces, para englobar lo que es la salud pública, entonces nosotros podemos decir que es cuidar las enfermedades de la población humana, dice. ¿Por qué les parece que es cuidar las enfermedades de la población? ¿Por qué les parece? A ver quién me responde. Porque acá tenemos que estar, un constante feedback va a ser, ¿verdad? Así ustedes no se cansan. Pregúntate, profe. Pregunto por qué dice enfermedades de la población humana. Hay diferentes tipos de enfermedades y no solamente afecta al ser humano, sino también al entorno. Y por ende creo que también las enfermedades de la población humana se refiere también a enfermedades crónicas, porque las personas que comúnmente están en la población son diabéticas, hipertensas o tienen una deficiencia respiratoria, y entonces eso dificulta y también es propenso a contraer más enfermedades. Excelente, ¿verdad? Muy bien, porque la población abarca un todo, varios grupos de personas, varios grupos de individuos con diferentes tipos de patologías, con diferentes tipos de necesidades. Y salud pública no es como la parte asistencial, que cuando nosotros estamos en la parte operativa, nos abocamos a darle cuidado a 2 pacientes, a 3 pacientes, a 4 pacientes o a 6 pacientes, como nos dé las directivas a nivel de la Organización Mundial de la Salud o la OPS. Ustedes saben de que en la parte asistencial, cuando se trata de terapia intensiva, por ejemplo, la relación paciente por profesionales es 2:1. Yo no les puedo exigir a ustedes que me atiendan 5 pacientes crónicos críticos en un área de terapia intensiva. Tienen que ser solamente 2, ¿verdad? En cambio, cuando hablamos de la salud pública, bien claro dice acá, cuidar las enfermedades de la población humana es porque no solamente se limita a un individuo, se limita a la familia entera y, por qué no decir, a la comunidad, a la población en general, ¿verdad? Clarito hasta allí, ¿verdad? Excelente, me gustó la intervención de los compañeros que dijeron, ¿verdad? Hablaron de diferentes tipos de enfermedades, ¿verdad? Y nosotros, cuando hablamos de la población en general, tenemos que tener bien claro, bien diferenciado, que en una población hay diferentes tipos de individuos, ¿verdad? Y diferentes grupos etarios. Por ejemplo, los grupos etarios de mayor riesgo, ¿quiénes serían? ¿Quién me dice? A ver. Las personas mayores, Muy bien. Los adultos mayores, ¿verdad? Después, otro. los niños, Los niños, muy bien. ¿Por qué les parecen los niños? Porque los niños son más vulnerables, ¿verdad? Son por más sus defensas. vulnerables, sí, tienen una vulnerabilidad muy débil, ¿verdad? Entonces, los niños, por ejemplo, nosotros no nos vamos a abocar solamente
a lo de un grupo etario. Nosotros nos abocamos a los diferentes niños, pero, por ejemplo, desde el nacimiento. Ustedes saben que a los niñitos, al nacer, nosotros ya tenemos que estar protegiéndole de diferentes tipos de enfermedades, ¿verdad? Y nosotros hacemos esa protección. Primeramente, educándole a las madres, ¿verdad? Que les dé la lactancia materna, porque ustedes saben que la lactancia materna es la primera vacuna que recibe el niñito, ¿verdad? Después las otras vacunas que van recibiendo ellos al nacer es la vacuna de la hepatitis B y la BCG. Ustedes saben eso, ya habrán escuchado, ¿verdad? Porque si no escucharon todavía, quien más, quien menos tiene un sobrinito, algunos ya tienen hijitos, ¿verdad? Yo creo que entre ustedes no, porque son jovencitos, ¿verdad? ¿O sí? ¿Quién se rió allí? Todavía no. Todavía, ¿verdad? Yo sí, yo sé porque segundo año son muy jovencitos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué son grupos de riesgo los adultos mayores? Hablamos de los niñitos, porque ustedes saben que ellos son, al nacer le tenemos que cubrir con un tipo de biológico. Con el correr de los meses, nosotros le tenemos que cubrir con otro tipo de biológico, porque ustedes saben de que los niños son vacunados al nacer, a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, a los 1 añitos. Después, ¿a qué edad? ¿Quién me ayuda? A los 1 año. 4 también creo. Muy bien. A los 1 año, 3 meses, ¿verdad? Después el primer refuerzo, excelente, a los 1 año, 6 meses. Y el segundo refuerzo, lo que dijo la compañera, a los 4 años, ¿verdad? 4 años. Excelente. Entonces, son medidas de prevención que nosotros aplicamos en los niñitos. Después, otros grupos de riesgo son la gente con enfermedades, dijeron también, alguien ya me dijo ahí lo que tienen algún tipo de enfermedad, me dijo puede ser respiratoria, puede ser la hipertensión, puede ser la diabetes, entonces enfermedades crónicas, ¿verdad? Ese es otro grupo de riesgo. El otro grupo de riesgo que nosotros tenemos que tener en cuenta son los grupos, lo que corresponde al grupo de mujeres en edad fértil. Son grupos de riesgo también, porque si nosotros tenemos muchas mujeres en edad fértil, tenemos que ayudarles, por ejemplo, ver cuántos años tienen, cuántos son casados o casadas, ¿verdad? Porque casados generalmente nosotros, lo que son de fértil, la mujer tenemos que tener en cuenta, porque son las mujeres lo que van a pasar por un proceso fisiológico realmente es el embarazo, pero muchas veces ustedes saben que por la mitad del embarazo o al final del embarazo se complican, ¿verdad? ¿Qué tipos de complicaciones puede aparecer durante la gestación? ¿Quién me puede decir? Puede ser una mujer hipertensa, también puede ser que tenga trastornos, o sea, problemas psicológicos. La mujer pasa por cambios y no maneja sus nervios, sus deseos sexuales también, que puede verle al bebé. Muy bien. Me hablaron de hipertensión, trastornos puede ser psicológico realmente, porque ustedes saben que muchas veces una puérpera presenta una psicosis puerperal, dice, ¿verdad? Y entonces empiezan muchísimos problemas, ¿verdad? Ese es uno. Puede desencadenar una diabetes gestacional, ¿verdad? La diabetes gestacional, ustedes ya saben de que muchas veces son luego diabéticas o diabéticos, ¿verdad? Pero cuando la persona que inicia una gestación normal y por el camino, o sea que durante la gestación tiene una hiperglicemia, entonces nosotros le consideramos una diabetes gestacional, ¿verdad? Cuando una persona es sana,
se embaraza y durante el lapso de su embarazo aparece una hipertensión arterial, nosotros le colocamos en el grupo de gestantes, ¿verdad?, con hipertensión arterial inducida por el embarazo, ¿verdad? Entonces va englobando nuestra población, mayores, niños, edad fértil, después las mujeres embarazadas, después ¿qué tipo de personas también tenemos que tener en cuenta? A ver. Puede ser una suposición si nos adentramos al ámbito comunitario. Suele haber también personas que son drogadictas o que tienen algún tipo de vicio. Muy bien, excelente la intervención de la compañera realmente, porque podemos tener grupos de personas que son dependientes de algún tipo de drogas, ¿verdad? Pueden tener algún tipo de problemas psicológicos, ¿verdad? Pueden tener problemas económicos, muy bien, ¿verdad? Entonces, ahí va englobando lo que nosotros estamos diciendo de la salud pública. Nosotros nos abocamos solamente a un usuario, sino nosotros trabajamos con la comunidad. Yo todo tengo todo. ¿Ustedes cómo están? ¿Están anotando? ¿Tienen? Porque yo me imagino tenerles a ustedes enfrente, ¿verdad? Impartiendo la clase. Yo soy muy emotiva cuando doy mis clases, parece lo que vivo. Yo necesito que ustedes también sean así, porque esto es algo muy importante para ustedes, ¿verdad? Porque si ustedes son profesionales excelentes, no porque nosotros estemos dando de manera virtual la clase, vamos a hacerlo de manera muy deficiente. De la mejor manera vamos a hacer, de la mejor manera les vamos a preparar para que ustedes el día de mañana sean profesionales capaces y tengan esa posibilidad de dar respuesta a un mundo que cada vez más está globalizado. Por eso nosotros estamos hablando y mencionando todo, no nos abocamos solamente a la definición, estamos abriendo todo el panorama para que ustedes a través de esto ya vayan internalizando, vayan fichando todo lo que decimos y así en el día de mañana cuando empecemos a hacer, bueno, mañana o pasado vamos a dar una prueba diagnóstica de lo que ustedes aprendieron, les lanzamos unas preguntas, entonces ustedes estén preparados para responder, ¿verdad? ¿Les parece bien? Sí, Licia, estamos notando. Sí. No, bueno. Entonces, ya hablamos de los grupos de riesgo, ya. Entonces, ¿y cuál es su principal objetivo? Dice, mejorar la salud. ¿La salud podemos mejorar? Pregunto. ¿Cómo mejoraríamos? Practicando buenos hábitos, ejercicio, beber agua, buena alimentación, dormir, el descanso. Excelente, porque aparentemente a veces decimos nosotros, ay, sí, pero yo no estoy enferma, soy una persona sana, ¿verdad? Excelente. Somos personas sanas, ¿verdad? Pero igual debemos tratar de mejorar. Y tú lo has dicho, ¿verdad? Todas las actividades que uno debe hacer para ir mejorando la salud, ¿verdad? Y dice allí, para así poder mantener el control y eliminación de las enfermedades, dice. ¿Qué entienden por mantener el control? Que el paciente esté estable, que no suba, no baje, que se mantenga en un nivel adecuado y que si sube no sea demasiado ni perjudicial para aquella persona o usuario. Excelente, ¿verdad? Que tenga un nivel de vida
saludable, ¿verdad? Entonces así nosotros podemos mantener el control. Al decir mantener, al hablar de eliminación de las enfermedades, ¿qué ustedes me pueden decir? Ahora nosotros estamos controlando la pandemia. Sí. Estamos controlando, ¿verdad? Pero no lo estamos eliminando, no lo estamos erradicando, porque la palabra mantener, eliminar y erradicar es muy diferente, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de una curva epidemiológica plana, plana dice cuando la curva va arrastrándose a la base. Cuando nosotros vimos en las noticias, por todas las redes, ¿verdad? Que en un país determinado había muchísima gente que, ustedes saben, ¿cómo podemos decir cuando una persona, sinónimo de fallecer, cuál es? A ver. Óbito. Excelente, ¿verdad? El óbito, hubo un montón. ¿Sabes por qué les pregunto? Yo sé, para que de repente no sea alguna palabra nueva para ustedes. Entonces, óbito, entonces ya manejan. Entonces, vimos grandes cantidades de óbitos, ¿verdad? En otros países. Gracias a Dios, en nuestro país solamente 9 personas hasta el día de ayer, si no estoy confundida, ¿verdad? 9 Sí. personas obitaron, ¿verdad?, por este COVID-19. Entonces, es porque nosotros estamos manteniendo el control. No hubo una muerte masiva como en otro país, ¿verdad? No lo podemos eliminar. Hay algunas enfermedades que lo estamos eliminando. ¿Cuál, por ejemplo, estamos eliminando? El dengue. Muy bien, el dengue, excelente, ¿verdad? Y hay enfermedades que nosotros hemos erradicado. Yo pregunto, a ver, ¿quién participa más? Me encanta la participación. No me recuerdo si era la paperas, creo que era uno. Uh-huh. Y en Paraguay ya no se ha presentado la fiebre amarilla. Solamente en Brasil el año pasado. Y acá en Paraguay se detuvo, se tomó en cuenta a un paciente, pensaron que era fiebre amarilla, pero en realidad era dengue tipo 3. Entonces, de la fiebre amarilla no podemos decir que se ha erradicado, ¿verdad? Porque aparece en otros países, ¿verdad? Pero sí nosotros podemos decir, hablar de erradicación del sarampión y la rubeola, ¿verdad? En el año 2018 nosotros habíamos recibido un reconocimiento por todas las actividades que hemos hecho porque se logró erradicar el sarampión, ¿verdad? El sarampión y la rubeola. Pero, no obstante, nosotros seguimos haciendo un control exhaustivo para evitar que vuelva a reingresar, porque no porque nosotros erradiquemos una enfermedad, no tengamos riesgo de que pueda volver a ingresar en nuestro país, ¿verdad? ¿Por qué les parece que nosotros seguimos vacunando con SPR a los niñitos, ¿verdad? Y SR a los adultos, ¿verdad? Es porque tenemos temor, o si nosotros bajamos el timón, podemos volver a enfermarnos, ¿verdad? Y ese es salud pública. Entonces cuidan todos los detalles, pero no a nivel solo un individuo, ¿verdad? Sino es a nivel de la población, de la comunidad. Y alguien dice, si yo trabajo en la comunidad, me encantó escucharle porque más o menos están bajándose a ese nivel, ¿verdad? Si yo voy a trabajar en una comunidad y voy a ser especialista en salud pública, voy a hacer salud comunitaria en un área, primerito voy a saber
¿Cuántas personas conforma esa comunidad, verdad? ¿Cuántos son adultos mayores? ¿Cuántos son niños menores de 5 años? Porque ya les dije que los niñitos desde el nacimiento hasta los 5 años yo debo tener control sobre ellos para saber si están bien vacunados, ¿verdad? También los adultos mayores. Los adultos mayores, por ejemplo, también reciben vacunaciones. Nosotros no nos limitamos solamente a controlarles si son hipertensos, si son diabéticos, si tienen algún otro tipo de patología. También velamos por la vacunación de estos adultos mayores. ¿Cuáles son las vacunaciones? Los biológicos. ¿Cuáles son los biológicos que nosotros le damos a los adultos mayores? ¿Quién me dice? Biológico que recibe el adulto mayor. El de la influenza, profe. O sea, ¿podrías especificar qué son biológicos y el otro? Bueno, biológicos son, ustedes saben de que a nivel país hay un programa grandioso cuando nosotros, pero yo ya voy a empezar hoy a darles porque surgió esa pregunta, ¿verdad? Para la próxima clase entonces ustedes ya se familiaricen. Hay programas de salud a nivel del ministerio, ¿verdad? Entonces, uno de los programas que es la niña bonita, dicen luego, ¿verdad? Es el PAI, que es el programa ampliado de inmunización. Ese es uno de los programas. ¿De qué se encarga el PAI? El PAI se encarga de distribuir los diferentes tipos de biológicos o vacunas a nivel país. Entonces, cuando a vos te dicen, ¿qué biológico le vas a aplicar a don Juan? Y si te dice, ¿qué vacuna le vas a aplicar a don Juan? Es lo mismo. O sea que biológico es igual que las vacunas. Claro. Sí. Sí. Excelente. Bueno, entonces lo que yo lancé la pregunta es, ¿qué biológico le pondríamos a don Juan que tiene 60 años? Y me dijeron la antiinfluenza. Entonces ese es un biológico que sí le tenemos que poner a los adultos mayores. Otro biológico o otra vacuna, digo bien, que reciben también los adultos mayores son la antitetánica, la Neumo 23, la SR, ¿verdad? Son vacunas. Cuando nosotros demos el módulo de inmunizaciones, pero ustedes van a conocer así todos los tipos de vacunas. Ahora solamente les digo así, ¿verdad? Entonces, es muy importante que yo conozca mi comunidad, ¿verdad? Conozca cuántos niños tengo, porque yo tengo que saber a quiénes le falta su biológico o quiénes no están vacunados. Necesito saber si tengo pacientes portadores de inmunodeficiencia adquirida, de VIH. ¿Por qué me interesaría conocer si yo tengo ese grupo de riesgo en mi comunidad? ¿Quién me dice? A ver. Hablen también ustedes, yo y el todo. Agarras todito el micrófono. A ver los otros. A ver. ¿Por qué me interesaría, por ejemplo, como salubrista, conocer cuántos son lo que conforma ese grupo de riesgo? Para manejar también el contagio, profe. Muy Porque bien. ellos tienen que tener un tratamiento y si no siguen su tratamiento pueden contagiar. Excelente. Para manejar, ¿verdad? Para la educación, educarles a ellos cómo deben cuidarse, educarles en su tratamiento, que la retroviral es muy importante para ellos, porque un paciente con ese tipo de patología hoy día es como un paciente hipertenso o un paciente que tenga diabetes, ¿verdad? Porque si sigue
correctamente su tratamiento, se torna como un paciente normal, ¿verdad? Y ustedes saben que hay muchísimos pacientes con esta patología, pero el que se cuida puede llevar años y años, porque ustedes saben que si la carga viral es controlada, es como un paciente normal. Pero cuando no sigue en forma su tratamiento, sí, ahí aparecen todas las complicaciones, los cuadros respiratorios y otros tipos de patologías que sí puede ponerle fin a su vida, ¿verdad? A la persona que no se está cuidando como corresponde, ¿verdad? Entonces, para eso yo tengo que conocer quiénes conforman mi comunidad, ¿verdad? Para la educación, la promoción, la prevención y el tratamiento. Lo ideal es no llegar luego a un tratamiento así, porque ustedes saben bien de que la promoción y la prevención es la cosa más barata, ¿verdad? Sí. Bueno, Sí. entonces lo ideal entonces es evitar, prevenir, porque ustedes saben que si nosotros nos aplazamos en la promoción, nos aplazamos en la prevención, ¿dónde vienen a parar nuestros usuarios? ¿Dónde paran? En los hospitales, ¿verdad? Y si en caso más grave entran en la terapia intensiva, y ustedes saben que un costo, una estadía en un área de terapia intensiva es costosísimo, ¿verdad? Gracias a Dios y a la Virgen, nosotros tenemos camas de terapias intensivas en las instituciones públicas, porque cuando ustedes se ponen a investigar cuánto se paga por oxígeno en un área privada, ustedes se van a asustar, porque es costosísimo. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que tener bien presente es que salud pública es una ciencia, ¿verdad? Sí. Rama de la medicina, ¿verdad? Y cuida la enfermedad, dice, de la población. Y lo que es cuidar y curar, dice. Cuando no llegamos a tiempo, debemos nosotros curar, ¿verdad? Pero si llegamos a tiempo, es la prevención. Y hablamos también de cómo mantener el control, dice, mantener el control, hablamos de la eliminación, dimos ejemplos de la erradicación. Lo que les voy a mencionar acá, que otra enfermedad erradicada también es la poliomielitis, o sea que la famosa parálisis infantil. ¿Escucharon en algún momento o le habrán visto así a alguien que padeció en un momento dado eso? La parálisis infantil, ¿verdad? Y el último caso que apareció fue en San Pedro, y da la casualidad de que este usuario es un licenciado en enfermería y está trabajando en la institución allá, ¿verdad? Y hoy día tendrá 25, 26, si no es más, ¿verdad? Porque el último caso ya hace bastante tiempo, que ahorita mismo no estoy recordando, pero para la próxima clase yo ya les voy a refrescar la memoria. ¿Alguna preguntita hasta allí? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo? La vacuna, esa es la vacuna que dijiste para el adulto. ¿Cuál era? La vacuna SPR para el niño. Sí, ¿Y para el adulto? SR, porque la SR es para sarampión y rubeola nada más, y la SPR sí que es para papera, sarampión y rubeola. Y si yo le pongo a un adulto mayor, puedo ocasionar en él
esa enfermedad, porque ustedes saben de que los biológicos muchos son virus vivos y otros son virus muertos, ¿verdad? Y las vacunas, algunos son virus vivos atenuados. ¿Y qué quiere decir virus vivos atenuados? Es que está así, parece todo, que se muere y no se muere. Eso es vivo atenuado, ¿verdad? Que en algún momento puede ocasionar, ¿verdad? La enfermedad. Y muchas veces dice, no se puso la vacuna de la influenza y le dio todito, luego enseguida lo se engripó. Eso es negativo porque la influenza es virus muerto, es inactivado. Pero eso vamos a dar todito cuando demos inmunización, no te vayas a preocupar. ¿Está? Bueno. Así bien conciso. ¿Y en las embarazadas? En las embarazadas, ¿quién sabe qué vacuna se le pone? Tétano. Muy bien. Después, la otra vacuna que se pone a partir del 5º mes de embarazo o 20 semanas de gestación, ¿cuál es? Para el desarrollo pulmonar del bebé. Esa es la maduración pulmonar que se hace, pero es para otra patología, ¿verdad? Cuando la mamá está cursando con una amenaza de parto prematuro, sí, yo le doy 2 dosis de maduración pulmonar, que es Doxatar Crono. Pero la vacuna que recibe una mujer gestante es la antitetánica, ¿verdad? Pasados los 3 meses, y al cumplir 5º mes se le pone la TDPA, ¿verdad? La TDPA es para que cuando nazca el bebé, ¿verdad? No padezca la famosa enfermedad respiratoria, la bronquiolitis. Ese es, ¿verdad? El problema respiratorio. Entonces, esas 2 vacunitas ustedes aprendieron, tienen que aprender bien. ¿Cuáles son las vacunas que se le pone a una mujer embarazada? La antitetánica y la TDPA. Nada más. ¿Cuáles son las vacunas que se le ponen a los niños de 10 años? ¿Quién me dice? ¿Mm? 10 añitos. Profe, ¿no era también la tetánica? Sí, la antitetánica sí a los 10 años, pero ustedes saben de que se trabajó a nivel escolar, eso también son trabajos de salud pública en nuestra comunidad, que nos preguntan y debemos saber, ¿cuántas escuelas tenés en tu comunidad? Tengo 2 escuelitas, ¿verdad? En una escuelita tengo 15 alumnos. De esos 15 alumnos, 10 son mujeres y 5 son varones. ¿Por qué me interesa saber cuál es la cantidad de niñas y niños en esa escuelita donde están niñitos de 10 años? Porque a los niños de 10 años le tengo que administrar la vacuna TDPA, ¿verdad? Ellos reciben la TDPA pediátrica, ¿verdad? Y a las niñitas de 10 años, a las niñas le tengo que aplicar la vacuna TDPA y también le tengo que aplicar la vacuna contra el virus del papiloma humano, que es la VPH. Habrán escuchado ustedes cuando se hizo una difusión así en la escuela, ¿verdad? ¿Verdad que se escucha cuando vienen y llegan? Ahora no vamos a escuchar porque están todos de receso, ¿verdad? Y generalmente no hay publicaciones así de las escuelas en relación a las inmunizaciones, ¿verdad? Pero lo que yo quiero que ustedes se graben, se fijen bien en lo que le digo, que a los niñitos de 10 años se le aplica la TDPA. Si en caso que no tengamos TDPA, porque hay casos y oportunidades y ocasiones en las cuales no disponemos de estos biológicos, ¿verdad? Y entonces tenemos que ponerle la antitetánica, que es sinónimo, ¿verdad? Es parecido
pero tienen otros componentes la TDPA. Les previene contra la tos convulsa y la pertusis. ¿Preguntas ahí? ¿Tienen alguna duda? Yo ya no. ¿No? ¿Otra? ¿Llegamos bien allí? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ir pasando. Ustedes ya saben, bueno, ¿qué es una ciencia que abarca la población? Porque tenemos varios grupos de riesgo que tenemos que nosotros tener en cuenta, que tenemos que mantener el control, que tenemos que eliminar, que tenemos que erradicar, pero para que nosotros realicemos todo esto, tenemos que tener muchas medidas que nosotros tenemos que ir cumpliendo. Y vimos muchísimos ejemplos hemos dado, ¿verdad? Bueno. Y acá vuelvo a mencionarle cuáles son las funciones de la salud pública. Y dice, vuelve a decir, ¿verdad? Esto más o menos ya es como una retroalimentación de lo que vimos de las primeras diapositivas, ¿verdad? Que la función más considerable de la salud pública es el proceso y el seguimiento de las circunstancias de la salud del centro de una comunidad determinada y engloba todito lo que dijimos otra vez nosotros, ¿verdad? ¿Por qué comunidad determinada? Porque nosotros elegimos una comunidad en donde vamos a estar realizando nuestras actividades, ¿verdad? El día a día. Tenemos que trazar nuestro programa, tenemos que trazar nuestros lineamientos para poder estar dando respuesta a diferentes tipos de necesidades, no solo a uno, ¿verdad? No solo a uno. Y dijimos al inicio, ¿por qué no solo a uno? Porque nosotros tenemos un grupo grande a quienes nosotros debemos estar controlando el día a día, ¿verdad? Un grupo grande a quienes nosotros le tenemos que estar dando diferentes tipos de respuestas, diferentes necesidades, diferentes respuestas, ¿verdad? ¿O qué me dicen? De todo lo que estábamos diciendo. Sí, profe, la individualización. ¿Cómo? Sí, que la acción individualista es mucho mejor ante una comunidad, ante un problema comunitario. Exactamente, nosotros tenemos que identificar qué tipo de problema está cursando en una comunidad determinada. Porque si yo me voy, realizo un censo de la población en donde me fui como salubrista, como enfermera salubrista o como una enfermera comunitaria, tengo que ver, ¿verdad? Si en esta comunidad donde hay 100 personas, ejemplo así bien conciso les voy a dar. Yo me voy y verifico, en esta casa viven 2 adultos mayores, en la otra casa 3 adultos mayores, toditos ellos tienen una movilidad así terrestre nada más, no tienen medio de transporte, me fui y verifiqué, no tienen ninguno, tienen moto. Yo me voy a ir a hablar de ellos, de prevención de accidentes, en relación a la mala utilización de este móvil. ¿Mm? Ninguno tienen. Entonces, ningunos. Pero yo me voy, veo que hay personas adultos mayores, ellos malas condiciones higiénicas, ¿verdad? Entonces me voy a ir a hablarle, por ejemplo, del ambiente saludable. ¿Para qué debo conocer mi comunidad?
para que yo actúe, para intervenir de acuerdo a la circunstancia, a la realidad y a la necesidad de esa comunidad, ¿verdad? ¿O estoy equivocada? Porque ustedes tienen que tener presente que la salud pública, su función principal, es mejorar las condiciones luego de salud de la comunidad mediante promoción, estilos de vida saludable. Después, las campañas de concienciación que al inicio ya me dijeron. ¿Qué otra idea pueden darle en relación a las funciones? La erradicación de enfermedades, el control de problemas sanitarios. Porque ustedes saben, cuando nosotros nos vamos a trabajar en una comunidad, van a encontrar personas, por ejemplo, que no tienen disponibles letrinas sanitarias, por decir, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que trabajar en relación a ese problema, ¿verdad? O de repente se van en una comunidad y encuentran niñitos así repálidos, con la panza toda crecidita, entonces van a decir, Dios mío, acá tenemos que hacer una concienciación de desparasitación. Tenemos que hacer una concienciación de cómo ellos van a mantener su entorno saludable, su ambiente limpio, ¿verdad? A eso se refiere todo esto que nosotros estamos diciendo. Bueno, ¿quieren acotar otra cosa hasta allí? No están cansaditos todavía, ¿verdad? No tienen todavía ganas de merendar, porque de repente podemos, acá, cuando demos toda esta diapositiva, podemos pausar 15 minutitos para que ustedes merienden, puedan irse al sanitario, y entonces arrancamos a las 4:05, ya pero de seguido. ¿Les parece? ¿O qué me dicen? Hablen, no. Opinen. Yo creo que vos nomás ya estás conectada. Vos sos Joana, vamos a ver. Voy a avisar en el Están grupo. toditos. Seguimos o les damos, tenemos un pequeño receso y después continuamos. O a la par que estamos dando la clase, ya están merendando. Creo que es lo más seguro, profe. Y seguimos nomás ya. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consultita allí? Está bien, profe. Muy entendible. Bueno, entonces vamos a seguir nomás, ¿verdad? De repente si nosotros nos adelantamos a nuestra hora, igual yo voy a estar conectada para cualquier duda, cualquier debate, y luego nos traspolamos a la plataforma. ¿Está bien? Sí, profesora. Bien soñada. ¿Qué? ¿Qué están diciendo? De repente también si quieren estar escribiendo, pueden hacerlo a través del chat. Bueno. Bueno, entonces vamos a seguir y si terminamos, así como dije,
Vamos a estar igual conectada hasta la hora que debemos estar para aclarar algunas dudas. ¿Les parece? Sí. Bueno. Bueno, entonces vamos a pasar las funciones. Y también habla de realizar la investigación y el control de aquellos riesgos más grandes e inminentes que puedan incidir de forma negativa en la salud de una población. ¿Qué podemos decir al respecto? Esto de forma negativa en la salud de una población. Ustedes hablaron hace rato de la higiene, del hábito saludable. Entonces, este es el momento oportuno en el cual nosotros podemos mencionar control de aquellos riesgos más grandes e inminentes, dice, que puedan incidir de forma negativa en la salud de la población. Verá, acá podemos ver si de repente en esa población está una fábrica que puede eliminar productos de desechos tóxicos. De repente si tienen grandes plantaciones de hortalizas y están utilizando insecticidas, algún tipo de, de sustancias que pueda perjudicar la salud del individuo, porque ustedes saben de que hay agrotóxicos muy peligrosos, ya sea para cualquier tipo de individuo y más todavía para una persona embarazada, ¿verdad? Bueno, porque hay agrotóxicos, por ejemplo, que son muy dañinos para los niños en su etapa de desarrollo. Incluso pueden hacer niñitos, eh, acromegalia se llama, ¿verdad? Que se llaman, o focomelia, es cuando salen sin los miembros. Entonces, todos esos detalles nosotros tenemos que estar controlando, ¿verdad? Dice, controlar aquellos riesgos más grandes e inminentes, así como su nombre lo dice. Entonces, algún ejemplo que ustedes me puedan dar, si les digo, ya me mencionan, ¿verdad? Fábricas que eliminan productos de desechos tóxicos y lo que les mencioné, ¿verdad? Los agrotóxicos, ¿verdad? Ahora llegamos a algo muy importante. Nosotros hablamos de salud pública y también tenemos que un poco hablar de lo que es la salud. Me van a decir, ay, pero yo estoy harta porque salud es un estado de bienestar físico, social, espiritual, ¿verdad? Y no solo la ausencia de enfermedades, ¿verdad? Esa es lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Pero nosotros no debemos de olvidar nunca que para que nosotros tengamos salud depende mucho también de nuestra intervención. Y allí pasamos recién, ¿verdad?, de riesgos que pueden dañar nuestra salud. La palabra salud proviene del latín, así como lo dice salus uti, y que en épocas remotas significaba estar en condiciones de superar una dificultad, dice. Superar una dificultad. ¿Por qué dice superar una dificultad? Porque una persona sana es aquella que pueda enfrentar cualquier tipo de situaciones, ¿verdad? Puede ir a trabajar, puede formar una familia, puede estudiar, ¿verdad? De repente si tiene que enfrentar otras situaciones más difíciles, entonces está en condiciones porque la salud le favorece, la salud le da esa oportunidad. Porque si ustedes están frente a una persona enferma, y muchas veces tenemos situaciones de que en el trabajo, en las universidades mismas, o en las escuelas, o en algún tipo de sociedades, no pueden estar algunos individuos porque padecen ciertos tipos de enfermedades, ¿verdad? Eso es lo que dificulta
su deambular por diferentes tipos de lugares. Y como les mencioné, puede ser el trabajo, puede ser la escuela, puede ser la familia, ¿verdad? Porque una persona enferma muchas veces no puede entablar, no puede tener una familia. De repente, una persona con un tipo de patología crónica muchas veces no puede llegar, por ejemplo, a formar una familia. A eso me refiero, ¿verdad? También podemos decir que es el estado en que un organismo presenta al ejercer y desarrollar normalmente sus funciones. Es lo mismo que estoy mencionando, ¿verdad? Tiene todas las condiciones necesarias para ejercer cualquier tipo de actividad. La salud se considera también el estado ideal del individuo en virtud de que al sentir la ausencia de enfermedades o lesión se puede llevar una vida normal. ¿Están? ¿Qué opinan al respecto? Al respecto de qué, profe. Y de lo que estamos mencionando, que la palabra salud no es solo, ¿qué cosa? La ausencia de una enfermedad, ¿verdad? Abarca mucho más, profe. Abarca mucho más, ¿verdad? Porque abarca muchos estados, ¿verdad? En que un organismo presenta al ejercer, dice, y desarrollar normalmente sus funciones. Tengo que estar con todas las energías. ¿Cómo yo tengo energía? A ver, ¿quién me contesta? ¿Cómo tengo esa energía para desenvolverme el día a día? Durmiendo bien, comiendo bien. Muy bien, debo dormir, debo alimentarme bien, debo debo cuidar mi higiene personal, debo cuidar mi entorno, ¿verdad? Porque un entorno sucio, ¿qué es lo que va a ocasionar? Enfermedad, ¿verdad? Sí, profe. Ujú. Muy bien. Y dice otra parte de nuestra diapositiva que se considera estado ideal del individuo, dice. ¿Por qué ideal? Porque cuando nosotros estamos desprovistos, estamos con la salud, no tenemos algún tipo de enfermedad, podemos llevar una vida normal. Todo eso engloba lo que les dije al inicio. ¿Quién comenta entonces algo más que podamos decir de la salud? ¿Mm? ¿Quién me puede Creo que dar? A ver, te escucho. creo, profe, que se mencionó todo ya lo que es correspondiente a la salud. O sea, que no solamente su ausencia puede determinar esa condición, sino que abarca más un Excelente. equilibrio total del cuerpo. Muy bien, ¿verdad? No solamente, ¿verdad? La ausencia de enfermedad, tiene que haber un equilibrio. Y ustedes de repente dice un estado de completo bienestar físico, social, dice, ¿verdad? Y no solamente la ausencia de enfermedades, pero muchas veces se quiere dejar un poquito de lado el estado espiritual, pero también es muy importante eso, ¿verdad? Quien más, quien menos comulga un tipo de religión, ¿verdad? No todos a veces comulgamos la misma religión, pero sí o sí necesitamos estar bien con nosotros mismos, ¿verdad?
nuestra mente debe estar limpio, debe estar tranquilo, porque dice que la conciencia es lo que engloba también muchas cosas. Cuando una persona está con un tipo de inconveniente, cuando está con un tipo de inestabilidad emocional, seguro y les puedo poner la firma de que no va a estar con todas con las pilas cargadas para estar ejerciendo un tipo de actividad, ¿verdad? Generalmente se siente distraído o distraída. Entonces es muy importante, así como estás mencionando, ¿verdad? De que no solo se limita a la ausencia de enfermedades, sino que engloba muchas otras situaciones, muchas otras condiciones. Y cuando nosotros hablamos de otras condiciones, ya hablamos allí de la buena higiene, hablamos de la buena alimentación, hablamos ahí del ambiente saludable y entonces es amplio, es un parámetro que se abre, ¿verdad? Que nosotros tenemos que estar controlando, debemos de intervenir en diferentes áreas para mantener la salud. Excelente, me encanta la acotación de todo lo que están diciendo. Me gusta a mí escuchar que ustedes intervengan. Bueno, vamos a llegar un poco, habrán escuchado en algún momento lo que es la OPS, ¿verdad? Es la Organización Panamericana de la Salud, porque hay siglas que ustedes tienen que manejar en salud pública. Nosotros ahora vamos a dar no me voy a extender con las terminologías. Entonces, acá nosotros lo que vamos a tener bien en cuenta que es la OPS, ¿verdad? Que es un organismo especializado de salud del sistema interamericano. O sea que son entes rectores a nivel mundial, ¿verdad? Y está encabezado por la OEA, dice que es la Organización de Estados de las Américas. Son siglas que ustedes deben ir fichando para que el día de mañana también den respuestas en caso de que se les pregunte algo, ¿verdad? Y también deben tener en cuenta que es la OMS, ¿verdad? Son Organismo Mundial de Salud. Todo esto conforma un ente rector, ¿verdad? Porque nosotros a nivel nacional tenemos también un ente rector que es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que vamos a ir dando más adelante, ¿verdad? ¿Alguna preguntita acá? ¿Todo claro? Sí, profesora. Bueno, por ejemplo, cuando se va a debatir un caso, esta pandemia, cuando se debatió a nivel mundial fue en la OPS, ¿verdad? Quien declaró la pandemia fue la Organización Mundial de Salud, ¿verdad? A nivel mundial, ¿verdad? Porque ellos son los entes rectores, así como le estoy recalcando, ¿verdad? Entes rectores de la salud o quien vela por la salud a nivel mundial, OPS, OEA, OMS, ¿verdad? ¿Qué es OEA? Ya saben qué es. ¿Qué es la OMS? Ya saben qué es. ¿Y qué es OPS? Ya saben también qué es. Todo bien clarito. Yo no me voy a extender así largo para que ustedes se embarren porque quiero así cosas puntuales para que ustedes aprendan, ¿verdad? Después les voy a ir dando en las tareas algo un poquito más extenso. ¿Les parece? Sí. Mentira, no va a ser extenso porque nosotros ya estamos cumpliendo acá nuestra carga horaria y a la plataforma nos traspolaremos ya lo que en la carga que nos falta nomás. Bueno, después nos interesa un poco conocer cómo es la salud pública en Paraguay. ¿Quién me dice un poco cómo es la salud pública aquí en Paraguay? La visión que uno tiene por nuestra salud pública. ¿Quién me dice?
A ver. Creo que no está funcionando correctamente, licenciada, porque si funcionara correctamente iba a desaparecer, o sea, y podría ser erradicada el dengue. Ujú. También otras enfermedades como los parásitos en sí. Ujú. Asimismo, realmente la salud pública en nuestro país sigue siendo todavía una tarea pendiente, porque tú lo has dicho. Si funcionase realmente nuestra salud pública, nosotros no tendríamos más pacientes que padezcan dengue, por ejemplo, porque el dengue no es de ahora, el dengue es de antaños, ¿verdad? Y todas las veces que aparece una epidemia de dengue, lo que se hace es eh, promocionar las medidas de prevención. Nos dicen, por ejemplo, no llenar los floreros con agua, verter todo las aguas que tengamos en baldes, en las tapitas, en cáscara de huevos, en los plásticos, ¿verdad? En los aljibes hay que tapar. Todas esas medidas nosotros y ustedes seguramente desde que empezaron a hablar, desde que empezaron ustedes a tener, relacionarse con el ámbito de la salud o en las escuelas, en los colegios, ya habrán escuchado, ¿verdad? Les dice, por ejemplo, volcar o voltear las botellas boca para abajo, enterrar o eliminar o qué sé yo, ubicar en lugares donde no le agarre lluvia o agua a las cubiertas, ¿verdad? Toda esa promoción se hizo, pero hasta hoy tenemos gente que están todavía o que han muerto por esa patología, ¿verdad? Y es porque en algún lado hay algún tipo de error. ¿Dónde estaría nuestro error? ¿Dónde está? A lo mejor está realmente así como decís, ¿verdad? No anda nuestra salud pública. ¿Dónde sería la intervención? Tenemos que tener más salubristas, que lleguen más a la población, que lleguen a la comunidad, que lleguen a los hogares. Yo creo que no solo estamos cortos en el área del dengue, también ustedes estarán viendo que hay muchísimas adolescentes embarazadas, niñas de 11 años, niñas de 12 años, y es porque nuestra salud reproductiva, un programa del Ministerio de Salud Pública, falta ajustar algún tipo de situaciones allí, ¿verdad? Porque si nosotros llegásemos a tiempo a estas adolescentes, yo creo que no tendríamos tantas niñas embarazadas, ¿verdad? Bueno, Empezar desde la educación, profe. allí está, ¿verdad? La educación en las escuelas, en los colegios. Evitar, por ejemplo, de desechar los tabúes, ¿verdad? Porque generalmente Sí. algunos dicen, ¿por qué ya le van a hablar a mi niñita de tantos años nomás de tal cosa? No es que nosotros le vamos a hablar crudamente, así como nosotros decimos, no le vamos a hablar de óvulos, no le vamos a hablar de espermatozoide a los niñitos de la escuela, pero tenemos que crear un programa de cómo a ellos le tenemos que llegar, ¿verdad? De que hay una semillita, de que hay otra semillita, pero que si estos se cuidan, esto no va a germinar y así pasa, ¿verdad? Montones de cosas hay cómo llegarle a los niños, también a los adolescentes, ¿verdad? Cuando entramos con los adolescentes y que ellos ya están mucho más preparados porque ustedes saben que la tecnología vuela. Ellos entran y buscan informaciones y enseguida tienen, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros de repente los padres ya llegamos corto a ellos porque ellos ya están todo en conocimiento, pero hay otros padres que tienen todavía tabúes y dicen, no, no quiero, por ejemplo, que le hablen de ese tema a mi niña o mi niño, ¿verdad?
Entonces, todos esos detalles a lo mejor engloban nuestra debilidad en la salud pública. Mencionaste el dengue, pero yo te mencioné ahora les mencioné de las mujeres, de las niñitas que se embarazan, ¿verdad? Después también hay otra patología que hasta hoy tenemos, la famosa tuberculosis. Hay un programa así grandioso a nivel de ministerio, ¿verdad? Que cuidan estos tipos de pacientes, pero también el día a día seguimos teniendo pacientes con tuberculosis. Tenemos vacunas contra la tuberculosis, pero igual hay, ¿verdad? Porque ustedes saben que la vacuna, la BCG, es lo que nos previene, ¿verdad? Y uno se pone a pensar, ¿por qué será que no se hace un seguimiento de esos tipos de pacientes para tratar de cortar la epidemia? Es como una epidemia, porque hay muchos pacientes con tuberculosis. Entonces, está muy clarito acá que la salud pública es todavía una tarea pendiente a nivel país. Y ustedes muchas veces van a ver en los periódicos, en las otras redes sociales, ¿verdad? Que hay muchas críticas, ¿verdad? Todavía a nivel país, ¿verdad? Y hoy día nosotros nos encontramos ante una pandemia y esto lo que yo les voy a decir no es nada nuevo, ¿verdad? Ustedes vieron por la prensa de que había hospitales todavía desprotegidos de EPI, dice. ¿Qué es EPI? Equipo de protección individual, ¿verdad? Sí. Bueno, equipo de protección individual, entonces, ¿cuáles son los equipos de protección individual que debe tener una enfermera, un médico en la parte operativa que va a estar en contacto no solo con pacientes con COVID-19? Porque ustedes saben que cuando el día de mañana o cuando ya se van al campo de práctica en la parte asistencial, a todos los pacientes nosotros le debemos tratar de la misma manera. Tenemos que cuidarnos, tenemos que tratar de prevenir todo, ¿verdad? Porque un paciente puede no ser portador, pero el otro puede ser portador y el otro es portador. Pero de seguridad. así mismo, de la misma manera a los 3 usuarios, entonces yo le tengo que cuidar. Entonces ya ahí tengo que tener presente mi bioseguridad, tengo que tener mi equipo de protección individual, que son guantes, las tapabocas, los chalecos, los gorros, las batas, las botas, ¿verdad? Y ahora con esta pandemia, exclusivos son los equipos de protección individual. ¿Cuáles son? ¿Por qué? A ver. ¿Qué se le agrega ahora? Porque ustedes en los hospitales ven luego, ¿verdad? Ven Los lentes. exactamente los lentes oculares o gafas oculares. Sí. Después otro. También No se está esa utiliza mucho nueva, la tapabocas. Sí. Las tapabocas quirúrgicas y la tapabocas los N95. la N95, van a escuchar las tapabocas PF1 y la PF2, ¿verdad? La PF1 es una marca de tapaboca parecido a la quirúrgica, pero es de mayor duración. Podemos incluso utilizar más de 10 o 15 días, incluso algunos dicen 20. La PF2 es sinónimo a la N95, es el de mayor protección, ¿verdad? Y lo que hoy también se agrega a esta enfermedad para que nosotros nos protejamos es ¿qué cosa? Hay otra que ya me hablaron de todito, uno falta. Lavado de manos. ¿Cómo? El guante. Sí, El guante. guantes, sí. El chaleco impermeable puede ser. El chaleco impermeable o el mameluco, que es la overlock, o el overall o la Dupont. Cuando ustedes escuchan, por ejemplo, Dios mío, me pidieron que me ponga el Dupont,
es porque ya te pidió que te ponga el mameluco Dupont, ¿verdad? Que es con cierre y es impermeable. O si te dice ponete el overol o pasame el overol, es el mameluco con cierre, el impermeable, ¿verdad? Les puede pedir, pasame el mameluco overol o pasame el mameluco Dupont, que son sinónimos, ¿verdad? Es excelente, ¿verdad? Después, otro que falta que de repente vemos y a veces dicen, hasta ahora dice que salía nomás 15.000 y en la ferretería ya están vendiendo a 35.000 o 50.000. ¿Cuál es eso? Pues esa máscara La transparente. máscara facial, muy bien, la máscara transparente que se vende por la ferretería, pero ahora están implementando la máscara facial que utilizan, por ejemplo, el material de las placas radiográficas y le ponen una vincha y utilizan como protector facial. Excelente, ¿verdad? Esos son los que se le agregaron al equipo de protección individual en este tema COVID, porque es una enfermedad respiratoria muy agresiva, ¿verdad? Pero si no entra en el pulmón, nosotros le podemos combatir. ¿Y cómo le combatimos? Con el lavado de manos, no tocarnos el rostro, no tocar los ojos, no tocar la nariz, no tocarnos la boca, ¿verdad? Esos son los cuidados que nosotros tenemos que tener. Todos esos cuidados nosotros realizamos y le estamos ayudando a la salud pública a evitar que esto se desborde. Le ayudamos a que se desborde, porque si esto se desborda o si es que nosotros no estábamos realizando la promoción y la prevención, esto se desbordaba y iba a quedarnos cortos los equipos de protección individual, ¿verdad? Sí. Bueno, excelente. Bueno, entonces la compañera dijo, yo lancé una pregunta y les dije, ¿cómo es la salud pública en nuestro país? Le dije, y me respondió que estamos todavía mal, no estamos bien. ¿Por qué? Le dije, y porque aparece todavía dengue, y este es un panorama así calcado de cómo estamos, ¿verdad? Tenemos déficit, ¿verdad? Pero no por eso que nosotros tenemos que echar la toalla, tenemos que luchar, tenemos que tratar de salir adelante y si en algún momento no se hizo una u otra medida, tenemos que nosotros prepararnos para ser agentes de cambio, ¿verdad? Y dice acá nuestra diapositiva que la salud pública en Paraguay sigue siendo una tarea pendiente. Lo dijo la compañera, lo vuelvo a recalcar. Porque si funciona de manera óptima, no tendríamos usuarios internados con patologías que podrían ser prevenidos. ¿Cuál, por ejemplo? ¿Qué patología, por ejemplo, ustedes ven internados en los hospitales? Los pacientes hipertensos, los pacientes que se descompensan por su diabetes, ¿verdad? Los pacientes de repente que vemos pacientes con CA de cuello uterino, ¿verdad? Pacientes jóvenes, ¿verdad? Eso de repente porque en algún momento nadie le orientó a que se tiene que hacer un control periódico del cuello uterino, ¿verdad? Con el Papa Nicolau, otro estudio que se llama la colposcopía, ¿verdad? Todos son intervenciones de salud pública. También hay muchos pacientes con CA de mamas, ¿verdad? Y bien sabido es de que la prevención es muy importante y cuando uno se hace control periódico de las mamas, ¿verdad? En las mujeres. Y también les cuento que suelo ver casos de CA de mamas en varones. No es en mucho porcentaje, pero sí hay. Entonces también se tienen que controlar. También los varones tienen que hacer el control periódico, por ejemplo, acá no hay criatura, ¿verdad? Estamos hablando de manera profesional, control periódico del testículo, porque muchas veces también hay CA de testículo, ¿verdad? Tienen que palparse.
Entonces tienen que querer su cuerpo. Con eso uno previene cuando se va controlando. Bueno, la promoción y el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida son primordiales para que tengamos una salud pública bien estructurado, dice, ¿verdad? Lo que yo le estaba diciendo, ¿verdad? Que depende mucho también de nosotros, no solo de lo que es el ente rector, que él es el ministerio, ¿verdad? Ellos nos tienen que proveer las herramientas, pero también nosotros tenemos que dar, la comunidad tiene que dar su parte, tiene que hacer la suya, ¿verdad? Y acá sí hay algo muy llamativo, ¿verdad? Dice que disminuir las inequidades, darle al que más necesita, que también hay, podemos mencionar en inequidades. A ver. De gravedad del problema, profe. ¿Cómo? Gravedad de la enfermedad. Cuando nosotros hablamos de inequidades es, por ejemplo, cuando nosotros le damos más a un grupo menos vulnerable y le dejamos de lado al más vulnerable. Las inequidades, las faltas de oportunidades. Por ejemplo, algunas personas tienen mayor acceso a un servicio asistencial y otros grupos no tienen acceso a un servicio asistencial. Inequidad para que nosotros, por ejemplo, no estemos trabajando solamente con un grupo de riesgo y le desprotegemos al otro grupo de riesgo, ¿verdad? Ejemplo, en la casa, cuando nosotros conformamos una familia entre ustedes, seguro que la mamá de ustedes nunca es más con un hijo que con ustedes, ¿verdad? Entonces hay equidad. Cuando va de compra, le trae a Juan una galletita y a María una galletita. Es equitativa la mamá, ¿verdad? Con los hijos. Y por ejemplo, la salud pública es como como una gran familia, debe ser equitativo, debe poner cantidad de recursos humanos necesarios en un lugar, cantidad de recursos necesarios en este lugar y cantidad de recursos necesarios en el siguiente lugar. Entonces, equidad es dar de igual manera a toditos. Eso es equidad, ¿verdad? Y nosotros ahora hablamos de inequidad, es porque hay diferencias que se deben mejorar en relación a eso, ¿verdad? ¿Qué ejemplo ustedes me pueden dar en relación a inequidad? Les dije, les abrí todo el panorama. A ver. Ejemplo. ¿Quién me da una idea de inequidad? Un ejemplo nomás quiero. Un ejemplo de inequidad que para ustedes en algún momento dado les resultó tan relevante porque hubo tanta inequidad con alguien. En el momento de las consultas, profe, te va a sacar número y se tiene que priorizar a las personas mayores, ¿verdad? Y hay personas que, no sé si se le llama un paciente R o H, el que se hacía nomás de la dolida. Y entonces ellos entran y vos te quedas atrás, entonces. Y el doctor muchas veces ya te atiende así de mala gana o con su atención ya es rápido. Y así eso creo mismo. que muchas veces se ve más en los puestos de salud, en los hospitales públicos. Muy bien. Entonces, la inequidad es la desigualdad, ¿verdad? O al revés, es la desigualdad o la falta de equidad. Cuando nosotros hablamos de equidad, ya les dije,
darle a este la misma cantidad de manzanas que le dimos a Juan, darle la misma cantidad de manzana que le dimos a María. Esa es equidad, ¿verdad? Y la inequidad es lo que ya mencionaste también, un ejemplo muy válido de que muchas veces cuando tienen un grupo de personas a quien atenderle, al llegar al 10º lugar, a toditos le cuidó, le atendió o le realizó una atención especializada o una atención calificada, ¿verdad? Qué sé yo, un ejemplo, ¿verdad? Al llegar al número 15 o 20, sí que ya fue así nomás, ¿verdad? Ya fue muy dispareja, ya fue muy precaria, excelente. Entonces, esa es la falta que debemos nosotros de ir puliendo, ¿verdad? También nosotros podemos mencionar acá que muchas veces hay inequidad social, ¿verdad? Inequidad social es cuando nosotros le damos más preferencia a un grupo dentro de la sociedad y al otro grupo le dejamos como grupos menos vulnerables, menos de riesgo, ¿verdad? Y cuando hablamos de inequidad social, acá podemos nosotros hablar también de que hay gentes que tienen mayor acceso a un tipo de condición, por ejemplo, hablando de lo relacionado a las canastas básicas, ¿verdad? Lo que se relaciona, por ejemplo, al abastecimiento de agua potable, ¿verdad? Educación, ¿verdad? Hay muchos lugares en el cual nosotros estamos todavía con muchos déficits. Por eso cuando empezamos hablando de la salud pública en Paraguay, la compañera dijo, y para mí que falta todavía, Alicia, y realmente estamos cortos todavía porque debemos todavía ajustar varias aristas para que nosotros tengamos una salud pública al 100% y demostrar con las acciones, demostrar con los usuarios que padezcan menos patologías, que estén menos internados, que tengamos una demanda más baja en el área de internación, ¿verdad? A ver, ¿quién me dice algo hasta allí? ¿Seguimos? Sí, profe, seguimos. Bueno, nosotros dijimos que a nivel mundial habían 3 entes rectores. ¿Cuáles eran? A ver. ¿Quién se acuerda? OPS, OEA. La OEA, después. ¿Y la OMS? Sí, la Organización Mundial de la Salud. Bueno, y a nivel local, a nivel nacional, nuestro ente rector que vela por lo que nosotros realizamos para la población, el Ministerio de Salud Pública, que fue creado por una ley 2000, ¿verdad? Que se creó, ¿verdad? El Ministerio de Salud. Y ahí dice otra vez lo que le estoy diciendo. Encargado de custodiar, defender, dice, custodia y defensa sanitaria de la República y siendo necesario dictar las leyes. ¿Por qué? Porque dice es necesario dictar las leyes, porque si no te ponen normativas hacia dónde vas a seguir, qué normativa vamos nosotros a cumplir, esto va a ser un barril sin fondo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que tener normativas de atención al adulto mayor, normativas de atención al recién nacido, normativas de atención al parto, ¿verdad? Entonces el ministerio es el que va dictando esas normas que nosotros en la parte operativa tenemos que ir cumpliendo, ¿verdad? Entonces, es decir, es el ente rector, como ya saben,
de todos los procedimientos de asistencia al usuario o el individuo, tanto a nivel de la comunidad y la parte asistencial. Ven cómo engloba todito lo que les digo, ¿verdad? Cuando nosotros nos vamos en la parte operativa, en una comunidad, ¿a qué tenemos que regirnos? Tenemos que regirnos a las normativas de salud pública, normas de procedimientos que nosotros tenemos que realizar en la comunidad, dice, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de comunidad, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos diferentes programas en el área de salud pública por el cual tenemos que direccionarnos. Por ejemplo, si vamos a hablar de programas de diabetes dentro de una comunidad, debemos regirnos, ¿verdad?, por lo que nos dicta el ministerio. Si vamos a hablar si vamos a tener en cuenta programas de hipertensión arterial, también lo mismo tenemos que hacer. También existen normas de cuidados del recién nacido, dice. Nosotros tenemos que seguir así como dice el manual y fue firmado por el ministro de Salud Pública y Bienestar Social, que es el doctor que todos conocen, ¿verdad? Actualmente está llevando el timón contra esta pandemia. Tiene que estar firmado si es que actualmente fue modificado. Caso contrario, nos regimos a las normas que fueron firmados en el momento de las otras gestiones con ministros anteriores. ¿Verdad? ¿Alguna duda hasta allí? Si tienen duda, vamos a debatir un poco acá. Clarito, ¿verdad? Sí, Entonces, profe. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ¿verdad? Es el ente rector a nivel nacional. Quien nos da las directivas, quien nos da el curso que nosotros tenemos que seguir. Es el que tiene bajo su mando, ¿verdad?, todas las actividades, y que si de repente nosotros estamos en algún error, es el que va a intervenir, ¿verdad? ¿Quién nos va a auditar el trabajo? Porque si esto no existe, cada uno va a hacer lo que quiere, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, cuando sean egresados de la carrera de enfermería, van a también estar protegidos y direccionados bajo la dirección, ¿verdad? Hay una dirección, nosotros tenemos, que es la Asociación Paraguaya de Enfermería, dice, ¿verdad?, que es la AP. Entonces, ese es un ente también que nos respalda a nosotros, pero así como nos respalda, también nos dan directivas. Así como somos nosotros profesionales, también tenemos nuestras obligaciones, y que también tenemos como profesional, tenemos obligaciones y tenemos también nuestros derechos, ¿verdad? Un ejemplo nomás, como profesional, nosotros tenemos derecho a que nos den, por ejemplo, un lugar de trabajo saludable, nos remuneren de acuerdo a nuestra capacidad operativa, nos remuneren según nuestra preparación académica, ¿verdad? Ese es todo el derecho. Nos den la oportunidad para comer en un momento dado dentro de nuestro horario laboral, ¿verdad? ¿Verdad? Pero así también, como tengo muchos derechos, también tengo otras obligaciones. Ser puntual, ser responsable, ser equitativo. Después, ¿qué más? Como profesional, Empatía. muy bien, ¿verdad? Son valores, ya que después la empatía, ¿verdad?, tengo que tener, porque yo me tengo que poner en el lugar del otro. Esa es la empatía, ¿verdad? A veces decimos, pero yo no me quiero poner en el lugar porque tan mal está enfermo, está esto. No. La empatía es ponerte en el lugar de la necesidad que tiene ese otro ser humano. Excelente, ¿verdad? Entonces,
Acá ustedes lo que van a ficharse bien es, Ministerio de Salud Pública es nuestro ente rector, es lo que nos dirige, es lo que nos da la ruta que tenemos que seguir dentro del campo operativo, ya sea asistencial o comunitaria, ¿verdad? Así, sencillito, ¿verdad? Y de repente, si quieren ir poniendo todo lo que nosotros estamos diciendo en la clase, todos los ejemplos que damos, esos son como una ayuda a memoria para ustedes. ¿Otra consultita allí? Claro está, Lisa. Claro está, ¿verdad? No hay nada así fuera de lugar, mira, todo es sencillito, ¿verdad? Es lo que ustedes deben conocer, que tenemos ente rector a nivel mundial, que tenemos un ente rector a nivel nacional. Después, con el correr del desarrollo de los módulos, nosotros vamos a ir adquiriendo otros conocimientos más que ustedes deben manejar, ¿verdad? Bueno, acá nosotros estamos englobando todo lo que ya dijimos nuevamente, ¿verdad? Que dentro del marco de su competencia, ¿cuál es la competencia? Es formular, dice, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar, ¿verdad? Las políticas públicas, dice, en materia de salud y de salud pública. Con eso lo que uno hace es, ahora por ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo el ministerio? Está tratando de dirigir, ¿verdad? Primero formularon, ¿verdad? ¿Qué formularon ellos? La prevención, ¿verdad? ¿Con qué están preveniendo? ¿Cómo formularon? Formularon con la cuarentena, ¿verdad? Se adoptó eso que se formuló. Después se está dirigiendo, se está coordinando y se ejecutó. Ahora se está evaluando, ¿verdad? Y también no queda todo ahí nomás, que también se evaluó los insumos que vinieron, ¿verdad? Y como los insumos no reunía todas las especificaciones técnicas y todo lo que yo voy a necesitar en el área operativa, ¿qué pasó? Fueron rechazados, ¿verdad? Fueron rechazados. También entonces todo eso es tarea del Ministerio de Salud Pública. Lo que acá ustedes tienen que entonces aprender bien es que tiene como competencia formular qué van a formular. Pueden formular proyectos, pueden formular normas, pueden formular, ¿cómo les voy a decir? Formular capacitaciones, pueden formular un tipo de, que por ejemplo también, ¿a quién le viene una idea de qué más puede formular el ministerio? A ver. Ya van a descansar. Formular, profe, posibles daños colaterales, los pros y los contras de cada situación. Muy bien. Así mismo. Así mismo. Coordinar, ejecutar, evaluar las políticas públicas en materia de salud, salud pública, promoción de salud, ¿verdad? Y participar en la formulación de las políticas en materia de pensiones, dice. Cuando habla políticas en materia de pensiones, ¿a qué se refiere? Ni idea. ¿Qué son las pensiones? Ofrecerle. Las pensiones son, por ejemplo, al hablar de pensiones, podemos mencionar acá algo de las jubilaciones, ¿verdad? Porque al profesional de salud siempre se debe dar
un tipo de pensión para el día de mañana, ¿verdad? Puede ser para el día de mañana o para el día de hoy, ¿verdad? Pensiones. Eso vamos a ir ahondando más en la siguiente clase, ¿verdad? Porque ahora yo les agradezco muchísimo, no quiero que se me cansen, ¿verdad? Y vamos a dejar hasta acá nuestra clase, nuestra... Porque yo no les di el recreo, entonces les voy a liberar hasta esta hora, ¿verdad? A partir de ahora. Pero me voy a seguir conectando yo si de repente hay alguna duda y ustedes me van escribiendo en el chat. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, eso es uno. Y el otro es que después yo también me tengo que traspolar a la plataforma, voy a poner las asistencias, les voy a estar enviando para que verifiquen si hay algún tipo de error. Ustedes me avisan. Y les voy a ir alzando la pequeña tarea porque nosotros ya estamos completando con nuestra clase las 3 horas que llegamos ahora y nos falta 1 hora que daremos en la plataforma. Lo que yo quiero es que prendan un poco su cámara, les voy a ver un poco a toditos. Y así les saco la fotito y porque tenemos que tener evidencia, acuérdense. ¿Sí? Ay, no sé. Un ratito. Para nosotros. Profe, un ¿Qué? compañero está en el trabajo, no sé si va a poder prender su cámara. Él está Bueno. escuchando, no puede hablar, pero no sé Bueno, si y puede. entonces las evidencias van a ser ustedes nomás, ¿sí? Bueno, Y ustedes no me conocen, ¿verdad? Hola, pero bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal les pareció? ¿cómo está, profe? ¿Les gustó? ¿Les va a gustar? Sí. ¿No se aburrieron? No, profesora. Son lindas, bastante churro, mi alumno, me encanta, me gusta verles y espero que les voy a enviar la tarea en la plataforma. Entonces ustedes me van a ir pasando en las actividades en el grupo y les voy a enviar los datos completitos. ¿Les parece? Sí, profesora. Bueno, que descansen y nos estaremos viendo en la próxima clase, ¿sí? Y pónganse en contacto con sus compañeros. Yo sigo conectada si tienen alguna duda, ¿sí? Dale, está bien, gracias. Dale, un placer. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Y